Buenas tardes, queridos estudiantes. Bueno, de nuevo nos encontramos aquí con estos videos que nos van a ayudar a comprender, en este caso, lo que es la conservación de la energía. Es muy importante recordar que cuando hablamos de conservación de la energía, tenemos que relacionarlo con los temas que hemos visto de las leyes de Newton, de trabajo, de la energía potencial y la energía cinética. Ahora, para poder comprender los teoremas de la conservación de la energía, vamos a ver un ejemplo de un péndulo simple. Vamos a ver el sistema de un péndulo simple. De esta manera vamos a poder relacionar su movimiento con los diferentes cambios de energía. Bien, vamos a prestar mucha atención a esta parte. Entonces, comencemos. Digamos que el péndulo simple consiste en una esfera, ¿cierto? Que se ata a una cuerda y describe un movimiento periódico de vaivén, ¿cierto? Alrededor de su posición llamada posición de equilibrio. O sea que a nuestra posición B, esta posición de aquí, la posición B, vamos a llamarla la posición de equilibrio. Entonces, recordemos que cuando hablamos de equilibrio en la dinámica, hablamos de un estado de reposo. Claro, el equilibrio es un estado de reposo del sistema. Ok, ahora, si nosotros consideramos que el péndulo realiza este movimiento, ¿cierto? Hacia la derecha, bien, debemos hablar de que ese movimiento va seguido o consecuente a una alteración del sistema. Ahora, vamos a ver que las posiciones A y B se van a encontrar si consideramos un plano horizontal guía. Vamos a ver que los puntos A y B van a estar a una altura de esa posición. Entonces miren, acá tenemos una altura y la posición B se va a encontrar a otra altura. Bien, entonces recordemos que cuando nosotros hablamos del cambio de altura, estamos hablando de un cambio de la energía potencial. Entonces, vamos a ver que la energía potencial gravitacional, en este caso, nos va a mencionar que la masa por la constante de gravedad por el cambio de altura va a ser igual a ese cambio de la energía potencial. Entonces recordemos que la energía potencial se caracteriza porque en el sistema debe haber un cambio de altura o por lo menos deben estar manifestadas de alguna manera las alturas del sistema. Ahora, si nosotros hacemos el seguimiento del movimiento de la esfera, vamos a notar que no solo hay un cambio de altura, sino que dicho movimiento del sistema va a conllevar un valor de la velocidad. Entonces tendremos una velocidad en v, ¿cierto? Y vamos a obtener una velocidad en a. Esto es muy importante porque recordemos que al evaluar las energías, una de ellas, que era la energía cinética, me permitía relacionar el cambio de velocidad del sistema con respecto a su masa. Entonces tenemos que la energía cinética es igual a la masa, ¿cierto? Por la velocidad al cuadrado sobre 2. Bien, de esa manera tenemos dos energías asociadas al movimiento. Entonces vamos a anotar aquí, asociadas al movimiento del sistema.
¿Qué es importante, chicos? Más allá de entender todos los postulados matemáticos, en la física nos interesa bastante el cómo ustedes eh, argumentan o analizan las variables de estudio. En este caso, las variables de estudio iniciales que tenemos son la altura y la velocidad. Entonces, cuando tú hables de el movimiento y de la velocidad, ¿cierto? Vamos a hablar de la energía cinética. Por su parte, cuando se hable del movimiento del sistema y de un cambio de altura, hablarás de la energía potencial. Ok, hasta este punto hemos hecho un análisis de cómo el movimiento está asociado a estas variables. Ahora, nosotros estamos hablando de que hay una conservación de la energía. ¿Qué quiere decir que haya una conservación? Que la energía que se utilizó para desplazar el sistema en este sentido se va a conservar para que regrese a su estado inicial, ¿cierto? E inclusive pueda desplazarse una misma distancia hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, vamos a notar que para poder calcular esa conservación de la energía en A, que vamos a denotar de esta manera, conservación de la energía en A, debemos hacer el siguiente análisis. Como estamos hablando de la conservación de toda la energía que se utilizó para el movimiento, y sabemos que el movimiento está asociado a estos dos tipos de energía, para poder calcular la conservación de la energía en el punto A, esto lo vamos a hacer por puntos de referencia, vamos a sumar la energía potencial en A, ¿cierto? Ténganlo muy presente, por favor, más la energía, permítanme, más la energía cinética en A. ¿Listo? Entonces quiero que observen que al sumar la energía potencial en el punto A, más la energía cinética en el punto A, vamos a tener la energía en el punto A. Bien, de la misma manera como lo mencioné anteriormente, debemos hacerlo por punto de referencia o posición. Entonces vamos a notar que aquí en la posición B, ¿cierto? Pues efectivamente vamos a tener un valor de la energía. Entonces, al igual que hicimos con el punto A, en el punto B debemos considerar la energía potencial en B más la energía cinética en B. ¿Listo? Esto que estamos observando aquí es parte del estudio de la conservación de la energía. Ahora, debemos tener en mente lo siguiente, y es algo que nosotros ya habíamos visto. Cuando nosotros hablamos de energía, también hablamos del producto de dicho trabajo realizado sobre el sistema, y es algo que nosotros habíamos visto en sesiones anteriores. Por esto, entonces, recordemos que hay un teorema del trabajo, teorema del trabajo y la energía. ¿Qué nos dice ese teorema del trabajo y la energía? Él nos dice que, digamos, tomando como ejemplo nuestra esfera y péndulo simple, nos dice que cuando la esfera se desplaza, pensémoslo de esta manera, cuando la esfera se desplaza desde la posición A hasta B, ¿cierto? Se desplaza de la posición A hasta B, el trabajo neto realizado sobre el sistema o sobre la esfera, ¿cierto? De acuerdo con el teorema del trabajo y la energía, va a ser igual a, entonces, trabajo neto que se está realizando sobre la esfera o sobre el sistema, va a ser igual, en el caso del movimiento, a la energía cinética de B menos la energía cinética de A.
Recuerden que a esto se le llama el cambio de la energía cinética neta, ¿cierto? Y tiene mucho sentido porque en realidad si tomamos de la posición A a la posición B, estamos diciendo que para el teorema del trabajo y la energía, en cuanto a la energía cinética, voy a colocarlo aquí, ¿cierto? Porque luego tendremos que hacer el análisis con la energía potencial. En cuanto a la energía cinética, ese trabajo neto considera el movimiento de la esfera desde A hasta B, ¿cierto? Entonces recuerden, el movimiento desde A hasta B, desde A hasta B, ¿listo? Entonces, este delta o cambio nos dice que tomemos la posición final, ¿cierto? Menos la posición inicial. Recuerden que este postulado de nuestro delta ya lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces, si tomamos la posición A, miren, posición A, y la posición B, vamos a ver que la posición B es justamente la posición final. Claro, porque va desde A hasta B. O sea, la posición inicial es A, la posición final es B. Y por supuesto, pues el punto A va a ser mi posición inicial. Entonces recuerden, este delta es una diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Véanlo aquí representado a través del teorema del trabajo y la energía. Bueno, de la misma manera, recuerden, aquí hay una fuerza también llamada peso, ¿no? Que está ejerciendo una resistencia sobre el sistema. Por supuesto, nuestra esfera en el péndulo está suspendida. Quiere decir que de alguna manera el peso, por acción de la atracción de la Tierra llamada gravedad, está ejerciendo una influencia sobre el sistema. Entonces, el peso es una fuerza conservativa, quiero que lo sepan, es una fuerza conservativa, ya vamos a hablar un poco de ello. Y el trabajo realizado por él, o sea, por el peso, es independiente de la trayectoria seguida por la esfera, eso es muy importante. La trayectoria que sigue la esfera es muy independiente de la fuerza que esté ejerciendo la gravedad sobre la esfera. Entendiéndose eso, para ir desde el punto A hasta el punto B, entonces se tiene que el trabajo realizado por el peso, ojo lo que estoy diciendo, por el peso, cuando la esfera se mueve desde el punto A hasta B, se expresa como. Entonces, vamos a ver que el trabajo realizado por el peso, entonces voy a colocar aquí el peso, pero recordemos que el peso es masa por gravedad, ¿cierto? El trabajo realizado por el peso va a ser igual a ¿qué? Entonces, recordemos que hay una energía en especial que me asocia al cambio de altura. Y recordemos que esa energía potencial está actuando sobre nuestro eje Y. Y recordemos también, asociando lo que hemos visto hasta el momento, que la gravedad o el peso está actuando también en este eje. De esa manera entonces podemos decir que ese trabajo realizado por el peso sobre el sistema es igual a la energía potencial en B menos la energía potencial en A. ¿Listo? Entonces, este análisis, digamos que ¿de dónde viene? Este análisis justamente viene de lo que hemos hablado acerca del posicionamiento en el eje Y y en el eje X. Bien, pero miren que si nosotros seguimos la convención que tenemos de la posición final tomada como la posición en B y la posición inicial tomada desde el punto A, en cuanto a lo que tiene que ver con el peso, en lo que tiene que ver con el peso, como lo dije, al ser una fuerza conservativa, no nos interesa la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? No nos interesa si va desde B hasta A o si va desde A hasta B. O sea que nosotros, según esto, podemos decir que podemos considerar como posición final a A, siguiendo el movimiento del péndulo,
y posición final B. ¿Listo? Recuerden que esto es debido, recuerden, esta energía potencial, porque aquí ya estamos asociando la energía potencial, es debido a el peso. Recuerden que el peso es masa por gravedad, ¿cierto? Y también recuerden, este cambio en las convenciones de la posición final e inicial lo puedo realizar con el peso, porque recordemos que el peso es una fuerza conservativa. Y una de las características de la fuerza conservativa es que la trayectoria del sistema, o sea, me refiero al movimiento que toma, es independiente de la fuerza. Esto es muy importante, porque por esa razón fue que pudimos invertir las posiciones. Recuerden, esto es una cuestión más de estudio de las variables que puedo modificar y cuáles no. Bueno chicos, esta es la primera parte. Ya en el siguiente video continuamos. Pues espero les haya gustado y ya vamos a seguir con la siguiente parte. Chao, chao, los quiero mucho, un abrazo.